Señor, por estar en esta noche. Él bendice a todos aquellos que vienen a sus pies. ¿Ustedes lo creen? Y en esta noche estamos nosotros rendidos a sus pies porque estamos para recibir de su palabra. Y su palabra da vida. Hay un punto a veces en nuestras vidas que necesitamos como un refuerzo, ¿no? Y en esta noche vengo con la clase para terminar el señorío de Cristo, que vimos algunos aspectos, pero vamos a ver algo muy, muy bonito, muy importante para nuestra vida espiritual hoy. Al recorrido de las 3 clases que hemos dado, voy a dar los puntos para llegar al punto que estamos hoy, para hacer memoria, porque yo sé que a veces nuestra memoria nos falla. Comenzamos con la clase de señorío de Cristo, con el primer punto que fue Cristo en nuestro arrepentimiento. Después tocamos el otro punto, el punto número 2, que era Cristo es en nuestra nueva creación como hombre o mujer nueva, nacido de nuevo. El tercer punto, que hablamos del lavamiento, de la regeneración, que Él elimina toda la naturaleza del viejo hombre, todo eso lo hablamos con muchos detalles. Y el que quiera oír las clases está en el playlist de One Way Church Miami en el YouTube. Ahí lo pueden buscar, está la clase 1, 2 y 3. El tercer punto que tocamos del señorío de Cristo fue el objetivo de la fe, es Cristo mismo. Por eso es que nosotros creemos, porque es Cristo mismo. El cuarto punto, la fe verdadera siempre produce un cambio de vida. Y aquí estuvimos hablando muchos puntos. Y entre el punto número 4 y el punto número 5 que vamos a tocar hoy, estuvimos hablando de algo intermedio que no está en los puntos, pero sí es parte del señorío de Cristo, que es nuestra vida rendida a Él. No solamente un compromiso, sino una vida rendida, una vida completamente entregada a Cristo. Los beneficios de eso, los beneficios de no tener los beneficios no. La dificultad de no tener una vida completamente entregada, también pudimos ver y hablar las circunstancias de, por ejemplo, de aquel caso de Demas, qué pasó con él siendo un colaborador de Pablo, cómo fue que no se había entregado completamente y después sintió la necesidad de regresar al mundo, como dijo Pablo. Estuvimos hablando mucho de eso, pero hoy continuamos con el punto número 5 y pienso terminar los 3 puntos que me quedan para ya terminar con el señorío de Cristo en este año y continuaremos con otras clases ya para el principio de año, orándole al Señor a ver cuál es el tema que me da. Vamos hoy a hablar de Cristo y su divino poder. Eso es el punto que vamos a hablar. Y quisiera que nos acompañaran todos a abrir la Biblia. Estamos en estudios bíblicos, pues tanto debemos de traer la Biblia. Yo sé que hay mucha comodidad con el teléfono, pero yo soy de las que me gusta el papel. Creo que se graba más en nuestra mente y podemos aprender a hojear, o sea, a encontrar los libros cuando tenemos práctica de abrir la palabra de Dios. Así que si no hay Biblia, hagan un esfuerzo para traer la Biblia a los estudios bíblicos. Ok, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y el punto es Cristo y su divino poder. Y dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder. Estamos hablando de Cristo. ¿Cuál es el punto? Cristo y su divino poder. Y aquí Pedro está diciendo, como todas las cosas, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí vamos a ver varios puntos y después pasaremos al punto número 6, pero antes de pasar al punto número 6, quiero hacer un estudio un poquito más para digerir esto un poquito. Así que en este punto vemos que la provisión de Dios es, ¿qué? Poderosa y, como dice aquí, divina, ¿verdad? Porque dice divino poder. Así que la provisión de Dios para sus hijos es poderosa y divina. Así como ¿y por qué Pedro estaba hablando? Vamos a dar un bosquejo de por qué Pedro estaba haciendo énfasis en el divino poder, en el señorío de Cristo para nosotros, sus hijos. Porque había un problema, había existido algunos problemas que Pedro se había dado cuenta en las iglesias, que era que estaba creciendo la apostasía. La apostasía no es más que la negación de la fe, porque los hombres se enaltecen en el conocimiento que han recibido de la palabra, porque fueron iluminados, fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, recibieron conocimiento y los hombres se enaltecen en este conocimiento y empiezan unas filosofías contrarias a el conocimiento de Dios, y esto produce en estos hombres o en estas mujeres o en este movimiento, produce algo que se llama apostasía, que es la negación de la fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces, tanto Pedro como segunda de Timoteo, como segunda de Juan, como tercera de Juan y como Judas, todos estos libros fueron escritos en el tiempo en que había apostasía en la iglesia cristiana. En aquellos que habían creído, comenzaron a apartarse de la verdadera fe, aún no a tanto como apartarse como a negarla. Entonces, por eso es que Pedro hace este énfasis en la provisión divina de Dios para sus hijos. Por tanto, era necesario inocular con un antídoto todas estas filosofías que habían salido y habían infectado a la iglesia verdadera de Dios en aquel tiempo, tanto así como está infectando ahora. ¿Cuál es el antídoto para poder contrarrestar este veneno? ¿Cuál ustedes creen? La verdadera palabra de Dios, el verdadero poder divino de Dios. Entonces, Pedro comienza a escribir sobre el poder divino y dice, este poder divino que nos ha sido concedido para poder participar, porque si este poder divino que Dios nos ha dado ha sido concedido para aquellos que hemos creído, para poder participar del árbol de la vida, y no del árbol del conocimiento. Porque ustedes se recuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva. Vayamos allá. Génesis capítulo 2, versículo 9. Porque es bueno adquirir conocimiento, es bueno, pero el conocimiento tiene que venir con el poder del Espíritu Santo. No solamente conocimiento, porque el conocimiento enaltece. Cuando el Espíritu Santo no se le da, no se recibe con ese poder divino que Él quiere estar en nuestras vidas, comienza el hombre a enorgullecerse y a exaltarse y a crear estas filosofías y estos pensamientos que se van fuera de la verdadera fe. Porque mira lo que le pasó a Eva. Dice, Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, versículo 2, Génesis 2, 9.
Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en el medio del huerto. Fíjate que habían dos árboles. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él no quería que nosotros tuviéramos conocimiento del bien y del mal, solamente que que comiéramos del árbol de la vida. Y mira después en el 2:16 lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Él le dijo, come de todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que pasa con los hombres que caen en apostasía. Comienzan a comer de este conocimiento a tal extremo que se olvidan del Dios que los sacó del pozo cenagoso, del Dios que los levantó, del Dios que los iluminó, del Dios que le dio los dones. Comienzan a adquirir conocimiento y comienzan a crear sus propias filosofías. El conocimiento estaba elevado y el orgullo del hombre estaba elevado. En aquel entonces, cuando Pedro escribió Segunda de Pedro y cuando escribió Pablo Segunda de Timoteo y cuando escribió Juan Segunda de Juan y cuando escribió Tercera de Juan y cuando se escribió Judas, había una advertencia constantemente sobre no enaltecerte en el conocimiento, sino va junto con el poder divino de Dios. Porque entonces esto acarrearía que el hombre se enorgulleciera en sí mismo y se saliera de la verdadera fe. Y aconteció mucho y aún acontece, un poquito de agua. Y aún acontece en estos tiempos que el hombre se comienza a adquirir tanto conocimiento que quiere ser más que Dios. Wow. Dice, estos hombres en aquel entonces y en este entonces solo querían mostrar su sabiduría humana a tal punto de crear sus propias filosofías. Por tanto, era necesario impartir a través de la palabra de Dios el poder divino como el antídoto contra esto. Por eso es que Pedro escribe, gracias. Por eso es que Pedro escribe, y vayamos otra vez aquí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, no por tu conocimiento, no por lo que tú has aprendido, ni por las filosofías que tú has hecho en tu propio conocimiento, sino por su divino poder. Porque, ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 15 a sus discípulos? Apartados de mí, nada podéis hacer. Y eso se va cumpliendo a través de los años, a través de los tiempos. Las personas, los hombres, la humanidad, el hombre que ha conocido a Dios, si se aparta, nada podemos hacer. Solamente. Entonces, había una advertencia de Pedro aquí, dice, y solo querían mostrar su sabiduría humana a tal punto de crear su propia filosofía. Por tanto, era necesario impartir su divino poder como antídoto, de la cual habla detalladamente en estos versículos. Vamos a ver cuál es el divino poder que Pedro estaba aquí advirtiendo y hablando a las iglesias para que no siguiera corriendo o creciendo la apostasía. Porque una vez que caes en apostasía y niegas la fe, ya no hay marcha atrás. La verdadera fe, no hay marcha atrás. Por tanto, era una advertencia constantemente de Pablo, de Juan, de Judas, de Pedro. Esta rica provisión es más que suficiente para dar a los creyentes la capacidad de llevar una vida poderosa. Poderosa en el Espíritu, porque es divino. ¿Cómo es? Divino poder. Divino. ¿Qué quiere decir divino? Divino denota la divinidad eterna, para siempre.
No hay límite en esa divinidad, ilimitada y todopoderosa. Por tanto, el poder divino es el poder de la vida divina de Dios en nosotros. Entonces dice Pedro aquí, vuelvo a leer, y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es el divino poder? La eternidad, para siempre, ilimitada, poderosa. Ese es el poder divino. No tiene límite, es eterno, es poderoso, es ilimitada. Ese es el divino poder. Este poder impartido, infundido y plantado en nosotros por el Espíritu vivificante. ¿Cuál es el Espíritu vivificante? El Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ha sido dado. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Qué poderoso es este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay promesa de que si el Espíritu, aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, Él va a vivificar nuestros cuerpos, o sea, va a hacerse latente en nuestras vidas. El poder divino de Dios va a estar dentro de nosotros, va a ser instalado dentro de nosotros para poder tener esa relación divina con Dios, ese poderío que viene solamente de Él, ese poder divino que es ilimitado, que es poderoso, ¿qué más? Que es eterno. Su divinidad es eterna, su divinidad es ilimitada y es poderosa. Y ese poder vive en nosotros, porque aquí lo dice, por el Espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos y creemos, el Espíritu de Dios viene y se hace uno con nosotros. Se hace uno con nosotros. Eso está, creo, en 2 Corintios 6, 17, si no me equivoco. Ahora vamos a hablar de la vida. Vayamos aquí. Habiendo huido de la corrupción, divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis, estoy en el 4, a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros hemos recibido el poder divino que es eterno, que es ilimitado, que es poderoso, para poder ser partícipes, como dice aquí, de su naturaleza divina. Eso es la vida de Dios dentro de nosotros, o sea, eso es Cristo y su divinidad. La vida, que dice, que vamos a hablar ahora, como dice aquí, participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadir a vuestra fe virtud. Ahora vamos a llegar ahí. Ahora la vida. ¿De qué vida estamos hablando? Está dentro de nosotros. El espíritu vivificante está dentro de nosotros. ¿Y qué hace ese espíritu? Nos capacita al máximo, porque es divino, porque desciende del cielo, porque se hace uno con tu espíritu y comienza a capacitarse, como yo dije en la clase pasada. Imparte tu espíritu y ese espíritu impartido imparte tu alma y tu alma comienza entonces a recibir el poder divino de Dios. Comienza entonces lo que se llama una, ¿qué? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo imparte nuestra alma? ¿Qué comienza a suceder allí? Sí, pero ¿qué pasa con nuestra alma? Una renovación, es una transformación. Ese poder divino comienza a transformar nuestra alma, porque nuestra alma tiene que salvarse, hermano. Entonces dice,
la vida de Dios está dentro de nosotros y nos capacita para vivir el máximo del señorío de Cristo. Mientras que la piedad, que está, como dice aquí, vayamos aquí. El 6:17, primera, no segunda. Primera de Corintios 6:17, que el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu con Él. Primera de Corintios 6:17. Entonces esta vida comienza a producir en nosotros una explosión poderosa dentro de nosotros, porque es poderosa, porque es eterna, porque es sin límite. Y entonces nuestra vida comienza a transformarse a tal manera que comienzan a suceder cosas poderosas. Y vamos a leerlo como dice aquí Pedro, sigue diciendo. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas, de verdad, comienza a impartir nuestra alma y el señorío de Cristo se hace poderoso en nosotros. Y hay una rendición completa y una entrega completa a Él. Y esto comienza a producir en nosotros virtudes, comienza a producir vida, comienza a producir gloria. Y eso es lo que estaba tratando de decir Pedro en esta carta. No se dejen engañar por el conocimiento, porque el poder de Dios es más poderoso que cualquier conocimiento humano y cualquier filosofía humana. Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, tenemos que buscar la presencia de Dios, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El que viene del Espíritu, no filosofías humanas. Al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Comienzan a suceder cosas en nuestras vidas. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces la vida de Dios comienza a hacerse poderosa en nosotros y comienza a existir una piedad en nuestras vidas dentro para exteriorizarse, para mostrar al mundo que somos diferentes. Porque si nosotros no mostramos al mundo y a la nube de testigos que tenemos, porque hay una nube de testigos que siempre nos está mirando, tanto ángeles, tanto demonios, huestes celestiales de maldad, como las personas regulares del mundo. Hay una nube de testigos, una nube grande de testigos. Entonces, este poder divino, este poder de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas. Y aquí yo puse, mientras que el poder divino y la vida de Dios nos capacita por dentro, la piedad que está por fuera es la expresión externa de la vida interior que estamos recibiendo, las cuales esto produce en nosotros una gloria para Dios. Produce una gloria para Dios. ¿Por qué? Porque ya no actuamos como nosotros queremos actuar, sino actuamos por el poder del Espíritu que nos da vida, que nos da eternidad, que nos da poder, que es ilimitada. Entonces Pedro estaba queriendo decir, tomen de este poder divino, vayamos otra vez, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahí está. Todo pertenece a la vida de Cristo y todo pertenece a la piedad que es manifestada a través de nuestras vidas, a la nube de testigos que tenemos alrededor de nosotros. Dice, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento, a través del Espíritu, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros hemos sido llamados para su gloria y para su excelencia, a través del poder divino que ha sido impartido en nuestras vidas. Ese poder divino que nos da vida es lo que recibimos interiormente, pero la piedad comienza a exteriorizarse. Comenzamos a enseñar, comenzamos a producir lo que llamamos testimonio. Lo que llamamos testimonio. Cuando dicen, wow, esa persona actúa diferente, reacciona diferente, es diferente.
Esa es la piedad exteriorizada, a través del poder de vida impartido dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Entonces, dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La gloria, entonces, es la meta divina de Cristo de expresarse, esa es la gloria. La meta divina de Cristo de expresarse a través de nosotros. Wow. Aquí hay tres cosas: la vida, está la piedad, está la gloria, y ahora vamos a hablar de la virtud, como dice aquí. Y vosotros también, en el 5, poniendo toda diligencia. ¿Por qué? Porque esto es impartido en nosotros, la gloria de Dios es impartida en nosotros, pero nosotros tenemos que llenarnos, buscar de su presencia, no solamente de su conocimiento, sino de la palabra impartida al espíritu de nosotros para que llegue al alma. Porque está la vida, ¿qué más? La gloria, ¿y qué más? La piedad, que es la exteriorización de la vida que nosotros tenemos por dentro, aquella que produce en nosotros un señorío, hermano, produce algo maravilloso en nuestras vidas. Ya nosotros no nos expresamos como queríamos expresarnos, ya nosotros no andamos como antes andábamos, ya nosotros no pensamos como antes pensábamos, ya nosotros no hablamos como antes hablábamos. Ya entonces comienza a exteriorizarse la vida que está dentro a través de la piedad. Y esa es la piedad. La piedad es la exteriorización del nuevo hombre convertido, impactado por el poder divino y el señorío de Cristo. No podemos quedarnos en el mismo nivel. Tenemos que subir de gloria en gloria. Ese es el propósito de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no ser engañados por filosofías, huecas sutilezas, para no ser desviados del centro que es Cristo. Ahora, ¿qué es la virtud? Como dice aquí, añadir a vuestra fe virtud. Voy a hablar de la virtud. La virtud es la energía y la fuerza de vida que nos capacita para vencer todo obstáculo. Sí, que es la energía o la fuerza de vida del espíritu que nos capacita para vencer todo obstáculo. Esa es la virtud. Y para exhibir nuestro vivir en el señorío de Cristo y ser, por tanto, participantes de la naturaleza divina. Sí, que hablamos de poder divino, hablamos de vida. ¿De qué más hablamos? De la piedad, de la gloria y la virtud. Cosas fundamentales que deben existir en el hombre o en la mujer que ha recibido la nueva naturaleza a través del Espíritu de Dios. Ahora vayamos a Romanos 8:32. ¿Ya lo leí? Creo que no. Romanos 8:32. Así que hablamos, vayamos otra vez, del poder divino. ¿Qué más? De la vida de Cristo en nosotros, de la piedad, que es la exterioridad del poder divino en nuestras vidas, enseñando y dando virtud. Dando virtud, repartiendo virtud, hermano, qué lindo. Es vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no podemos ser iguales. Es imposible que se hace uno con un Dios puede ser igual. Podemos fallar porque no somos, todavía vive una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que cada día tiene que ser menor, aplastada por el señorío y por el poder divino de Cristo en nuestras vidas. Aplastada, pero todavía está ahí. ¿Por qué la dejó el Señor? Le voy a preguntar cuando llegue al cielo, pero todavía está ahí. Esa naturaleza, esa antigua naturaleza pecaminosa
Es la batalla que nosotros tenemos constantemente para poder agradar a Dios. Tiene que estar aplastada por el señorío y el poder divino de Dios, que es eterno, que es poderoso, que es ilimitado. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 32. Miren lo que dice aquí. Porque estamos hablando del punto número 5, dice Cristo y su divino poder. Dice, vamos al 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios tiene que vivir en ti. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es una gran promesa. Él no escatimó a su Hijo. Él lo entregó por nosotros. Entonces, ¿de qué se cohibirá Dios de darnos? Nada, hermanos. Su divino poder es impactado en nuestras vidas. Y entonces el señorío de Cristo crece en nosotros, porque Él no se ha limitado en darnos nada de lo que desciende del cielo. Nosotros estamos capacitados a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Todo, porque dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué lindo. Esto es un versículo que nosotros debemos de tener muy, muy en nosotros. Señor, como dice aquí, pues ¿qué diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que dio a su Hijo por nosotros, ¿qué no nos dará Él a nosotros? Todo, todo, su divino poder ha sido dado para que nosotros llevemos la vida, para que nosotros exterioricemos la virtud, para que nosotros glorifiquemos su nombre a través de nuestra vida y para que nosotros podamos llevar el testimonio de Cristo a donde quiera que vayamos. Con esto terminé el número 5. Ahora vayamos al número 6. El número 6 es Cristo, Señor de todo. La Biblia enseña que Jesús es el Señor de todos. De todos, fíjense, de todos. Es el Señor de todos. Aún de aquellos que no han creído, porque Él es el creador de todo. Cristo exige entrega incondicional a su voluntad. Él lo exige. Así que si Él lo exige, hay que entregar nuestra voluntad a Él. Vayamos Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por medio de su poder divino, Él exige una entrega incondicional a su voluntad. Nuestra voluntad debe estar entregada completamente a Cristo. Y así entonces podemos vivir ese señorío del cual nosotros estamos aprendiendo tanto. Romanos 6, del 17 al 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, ya somos libres. Y si nosotros somos libres, nuestra voluntad ya no debe estar acondicionada a la esclavitud. Nuestra voluntad tiene que estar entregada a Dios para hacer lo que Él quiera de nuestras vidas. Vayamos ahora al 10, Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10.
¿Y cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que fuimos libertados del pecado? ¿Cómo el señorío de Cristo nos libertó del pecado? Aquí lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros le hablemos a las personas, le extendamos esta invitación. ¿Quieres confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? Muchos van a decir que sí, muchos van a decir que no. Muchos aún dirán que sí, aún sin creerlo, porque hay una connotación aquí. Tienen que confesarlo y tienen que creerlo, pero tú no sabes. A ti lo que te toca es llevar la semilla para que el señorío de Cristo vaya en sus vidas y tengas tú, quién sabe, cuando llegas a la presencia del Señor, el Señor te diga, mira, todos a los cuales tú le diste la semilla de fe. Wow. Nosotros no sabemos. Nosotros solamente hacemos su voluntad. Esa es una manera de entregar la voluntad de nosotros a Él. Servirlo, ganar almas para Cristo. Es muy importante. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque su Hijo ha sido entregado por tu vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación entonces es dada a los hombres, y esta salvación es dada a los hombres por aquellos que la predican. Así que nosotros tenemos que aprender a abrir la boca y decirle a las personas, tú sabes que Jesús murió por ti, así de sencillo. Somos semillas, somos luz en el medio de las tinieblas. Aquellos que viven en rebeldía a la voluntad de Dios no tienen vida eterna. ¿Y quiénes son los rebeldes? Aquellos que no han entregado su voluntad a Dios. Aquellos que no han creído. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Aquellos que verdaderamente creen en Cristo los amarán. Primera de Pedro, vayamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Estábamos en segunda, ahora vamos a primera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Miren esto, hermano. Esto es súper importante. Obteniendo el fin de vuestra fe. Miren cuál es el fin de vuestra fe. La salvación de vuestras almas. Si nosotros nos mantenemos firmes en la fe sin fluctuar, sin apostatar, entregando nuestra voluntad a Dios, nuestras almas van a ser salvas. En este caso, la fe es la que empieza y comienza a sacarnos de la vida, de la vieja manera de vivir y llevarnos a un nuevo comienzo en el cual tenemos que empezar a caminar cada día un poquito más elevado, como les enseñé en la clase pasada. Aquellos que verdaderamente creen en Cristo lo amarán siempre. Aquellos a quienes amamos, anhelamos amar más. Vayamos a Juan. Vamos a ver qué dice Juan 14. Primera de Pedro 1, del 8 al 9. El fin de vuestra fe, ¿cuál es? La salvación de vuestras almas. ¿Y por qué? Porque la fe hay que alimentarla. La fe va a ser pasada por pruebas. La fe va a ser pasada por pruebas. La fe tiene que ser fortalecida por la palabra de Dios y por el poder divino que vive en nosotros para poder salvar nuestra alma. Ahora dice, vayamos a Juan capítulo 14,
15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora vayamos al 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y la voluntad, entonces, si tú guardas la palabra de Dios, tu voluntad comienza a ser sometida a la voluntad de Dios. Y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Promesa del Señor para sus hijos. Porque Cristo es el Señor de todo. Ahora vayamos al punto número 7 y este es el último punto. Aquí vamos a hablar algo que a nadie le gusta. Que Cristo, Señor de tu obediencia. Hay algo muy importante en la vida, en la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Y nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Él, ¿verdad? Y tenemos que amarlo porque nos amó y tenemos que guardar sus mandamientos y tenemos que dejar de ser rebeldes y tenemos que buscar la salvación de nuestras almas. Pero hay un punto muy importante en el señorío de Cristo en nuestras vidas, que es la obediencia. Ese punto es muy, muy importante. Porque cuando nosotros somos obedientes, hermanos, todo cae en su lugar. Cuando nosotros somos obedientes, todo cae en su lugar. La Biblia enseña que el comportamiento es una prueba importante de fe. O sea, vamos a ser probados en nuestra fe a través de nuestro comportamiento. La obediencia es la evidencia de que nuestra fe es genuina. Y vayamos a un versículo, Primera de Juan, un poquito atrás. Así que la obediencia es una prueba de que nuestra fe es genuina. ¿Ustedes quieren saber si hay alguien ha creído de verdad? Compruebe su obediencia. Sí, compruebe su obediencia, porque al obedecer ama al Padre. Y si ama al Padre, ama al Hijo. Y si ama al Hijo, el Espíritu Santo mora en él. Y ama a los demás. Y ama su palabra. Si que quiere saber si hay alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, mírale su obediencia. La obediencia es la evidencia de que nuestra fe es genuina. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Quiero leer desde el 1, 2 y 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bueno es Dios. Dios es bueno, hermano. Aún nosotros, siendo hijos de Dios, podemos ser desobedientes y pecar. Pero dice que abogado tenemos para con el Padre, no para tener un libre acceso a esto todo el tiempo, sino es que un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, entonces tenemos un abogado que nos defiende, pero tiene que haber un arrepentimiento de cualquier pecado que hayamos cometido. No es que vamos a pecar y ya tenemos abogado. No. Tiene que haber un arrepentimiento, si no, no tenemos el abogado que nos defiende, sino un fiscal que nos acusa. Si no hay arrepentimiento, tenemos un fiscal que es Satanás que nos acusa. Entonces dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, como leímos allá en Romanos 8, que Él es el que murió por nosotros, por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿De qué estamos hablando? De que la obediencia es evidencia de que nuestra fe es genuina, ¿verdad? Ahora dice aquí, y en esto sabemos que nosotros lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Ok. Pastor, ¿puede dar su
Sí, porque aquí dice, y es la propiciación, es lo que fue dado, el pago, lo que significa. Dice, entonces, la obediencia es la evidencia de una fe genuina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que si nosotros lo conocemos, le guardamos sus mandamientos. Eso es una fe genuina. Si una persona sigue negándose a obedecer a Cristo, está evidenciando que su fe es solo de nombre y no de verdad. Y en el 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ni trata de tan siquiera obedecer a Dios, ni lucha por esto, porque a veces lucha, pero sabe Dios que está luchando. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que la obediencia es la evidencia de una fe genuina. ¿Y cómo sabe si hay una fe genuina? Cuando tratamos de obedecer a Cristo, cuando tratamos de obedecer su palabra, cuando tratamos de cumplir lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Una persona puede afirmar que Jesús es su Salvador y fingir obedecer por un tiempo, pero si no hay un cambio en el corazón, su verdadera naturaleza acabará manifestándose. Este fue el caso, por ejemplo, ¿de quién? De Demas, de Judas, de Demas, exactamente. Los creyentes genuinos pueden tropezar, podemos tropezar y caer, pero no van a perseverar en esto, sino van a salir de eso, van a arrepentirse de lo que hicieron que no estaba bien delante del Señor, porque tenemos un Espíritu Santo que nos advierte siempre y nos dice, estás mal, porque a veces estamos mal, y te va a advertir y te va a decir, y te va a señalar. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, el que mora dentro de nosotros. Hermano, ustedes se han puesto a pensar que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Eso es grande. Puede morar dentro de nosotros, claro, cuando tenemos un arrepentimiento y una fe genuina. Ahora dice, los creyentes genuinos pueden tropezar y caer, pero van a perseverar en la fe. Primera de Corintios 1:8. Vayamos un poquitico más arriba, en el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Y qué cosa es don? Regalo de Dios. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Wow, qué lindo. En el caso de Simón Pedro, ¿se acuerdan, verdad? Para empezar, un creyente que se aleja completamente del Señor demuestra claramente que no perseveró en la fe. Pero en el caso de Simón Pedro, cuando él negó a Cristo, todavía no había sido impartido por el Espíritu. Entonces sintió miedo como humano, porque no tenía ese poder divino viviendo dentro de él. Así que nosotros tenemos, el Espíritu Santo nos da valentía, nos da fuerza, nos da poder para poder enfrentar cualquier cosa, aún las enfermedades, porque las personas se aterrorizan cuando reciben una mala noticia, pero si tenemos el poder divino de Dios y Cristo es nuestro Señor, hasta eso podemos nosotros combatir con fuerza, con valentía. Una persona que ha sido liberada de su pecado por medio de la fe en Cristo no desearía permanecer viviendo una vida pecaminosa. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 2.
Empezamos en el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay que vivir fuera del pecado. Si algunas veces vamos a pecar y a veces hacemos pecado de, ¿cómo se llama? No, estos pecados que aún no sabemos que están, de omisión, pero para eso tenemos un espíritu que nos habla y nos enseña. Por supuesto, el crecimiento espiritual puede ocurrir rápida o lentamente, porque hay algunos que no caminan tan rápido como otros. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda. Porque dice que tu fe comienza a crecer cuando tú comienzas a aprender la palabra, ¿sí o no? Entonces tu crecimiento va en aumento. Pero hay algunos que deciden no perseverar tan fuertemente en buscar la presencia de Dios o en aprender la palabra. Se conforman con el poquito. Y a veces poquito no es suficiente para poder tener un crecimiento espiritual. Entonces, por supuesto, el crecimiento espiritual puede ocurrir rápido o lentamente, depende de la persona, cómo busca el Señor y de sus circunstancias. Y los cambios pueden no ser evidentes para todos al principio, pero en última instancia, Dios conoce quiénes somos. Él conoce nuestro corazón. Y si hay una fe genuina, entonces habrá un resultado genuino. Y podemos a través de nuestra obediencia, mostrarle al Señor que aunque caminemos despacio, somos obedientes. Y Él nos recompensará. Entonces, aquí se aplica lo que dice Primera de Pedro, que leímos ahorita. Primera de Pedro 1. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que es necesario que nosotros caminemos por fe, démosle todo al Señor, entreguemos nuestra voluntad a Él, llevemos una vida piadosa, la vida de Cristo sea mostrada a través de nuestros testimonios. Podemos demostrarle al mundo que somos diferentes. Y así es que se manifiesta el señorío de Cristo en nuestras vidas. Así que este es el final de todo lo que hemos hablado sobre el señorío de Cristo. Si alguno quiere repasar todo lo que hemos estudiado y crecer en fe para agradar cada día más al Señor, pues lo tenemos en el playlist de YouTube de la iglesia, que es One Way Church Miami. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo año. Comenzaremos un nuevo estudio que aún estoy esperando qué quiere el Señor. Dios me los bendiga. Amén.